Buenas tardes, licenciado. Voy a comenzar con la exposición del tema que nos tocó a mi compañero y a mí, el cual es Fundación de la Real Audiencia de Charcas, influencia y dependencia de los virreinatos de Lima y Buenos Aires. Bueno, comenzando con la fecha de la fundación de la Real Audiencia de Charcas, fue fundada el 18 de septiembre de 1559, pero por cédula recién fue el 29 de agosto de 1563, años más tarde. La Real Audiencia de Charcas fue la más alta autoridad jurídica y administrativa en el territorio del Alto Perú durante 3 siglos enteros en la colonia. Fue el organismo conocido con el nombre de la Real Audiencia de Charcas. Este organismo constaba de 5 oidores y un presidente, más algunos empleados subalternos. Las prerrogativas civiles y eclesiásticas de las que gozaban sus miembros eran tan grandes que a veces tenían conflictos con la Iglesia Católica. El presidente gozaba de varios títulos, entre los cuales podemos destacar que era el de capitán general de La Plata. En América del Sur, la audiencia de Charcas era o gozaba de una alta preeminencia después de la de Lima. La Real Audiencia de Charcas, como ya lo había mencionado, fue fundada en 1559 en Valladolid. Luego de recibir informes sobre la conveniencia de crear una Real Audiencia de Charcas en la parte del sur del Virreinato de Perú, el rey Felipe fue el encargado de disponer por real provisión el 12 de julio de 1559 encomendar el designado virrey del Perú, que fue Diego López de Zúñiga y Velasco. Esto sucedió antes de la fundación de la Real Audiencia de Charcas. El ámbito en el que se encontraba la Real Audiencia de Charcas pues fue el Imperio Español, el Virreinato del Perú y luego el Virreinato del Río de la Plata. La jurisdicción que ocupaba era en la provincia de Charcas y el tipo que tenía era Tribunal de Apelaciones. Su sede, como ya lo había mencionado, se encontraba en La Plata, que es en Sucre, Bolivia. La división que tuvo esta audiencia fue la del Virreinato del Perú y Virreinato del Río de la Plata. La audiencia de Charcas depende del Consejo de las Indias. Los empleados, como ya lo había mencionado, era un presidente, 5 oidores, alcaldes del crimen. Después se redució a 4 oidores, un fiscal, un alguacil mayor y un teniente de gran canciller. Desde 1776 tuvo un regente. Antes que se haga la disolución de la Real Audiencia de Charcas, tuvimos cuando se fundó la Real Audiencia de Charcas, posteriormente se realizó la fundación de una universidad, que es la de San Francisco, que se encuentra en Chuquisaca. La fundación se realizó el 23 de febrero de 1624 por Juan Frías de Herrán, y el rector fue el padre Luis de Santillán. Bueno, hablando de la emancipación que tuvo la Real Audiencia de Charcas, podemos destacar que el 25 de mayo de 1809 se produjo la Revolución de Chuquisaca, que fue un levantamiento popular en el que participaron las autoridades de la Real Audiencia de Charcas en la ciudad de Chuquisaca para destituir o sacar al presidente, que en ese entonces era Ramón García de León y Pizarro. La audiencia se arrojó el mando político y militar. El 30 de septiembre de 1809, el virrey Baltasar Hidalgo y de Cinceros de Buenos Aires designó nuevo presidente de la audiencia a Vicente Nieto, y lo puso al frente de una exposición militar que el 24 de diciembre de 1809 entró pacíficamente a la gobernación de Chuquisaca, finalizando así la rebelión. Al estallar esta revolución en Chuquisaca, la Real Audiencia de Charcas estaba
integrada por el presidente, como ya lo había dicho, que lo destituyeron, que fue Ramón García de León y Pizarro, que fue el último nombrado por el rey Felipe. El regente, que era Antonio Boeto, que había una vacante ya que falleció. El decano, José de la Iglesia. Los oidores, que eran José Agustín de Uceos y Mosí José Vázquez Ballesteros, Gaspar Ramírez de Leredo y Encalada. El fiscal era Miguel López Andreu. A partir de las sublevaciones de las independistas iniciadas en 1809, lo que hasta ese momento era un órgano casi exclusivamente de administración de justicia, pasó a ser un elemento de poder fundamental a controlar dentro de una amplia política de concentración de fuerzas que se inició por orden del rey Fernando VII para evitar los movimientos sediciosos que se generaban en las propias audiencias. En 1810 tras la destitución del virrey del Río de la Plata, los patriotas tomaron el control de Charcas, que se unió a la Junta de Buenos Aires como parte de lo que luego se denominó Provincias Unidas del Río de la Plata. Se podría decir también que la disolución de la Real Audiencia de Charcas se dio el 27 de abril de 1825. Duró como más, se podría decir, más de 100 años esta Real Audiencia de Charcas, que antes era la de Lima y pasó a ser parte después o nombrada nuevamente como Corte Superior de Chuquisaca. Ahí podemos ver en la imagen que así estaba urbanizada la Real Audiencia de Charcas. Y con eso pasaría a dar la palabra a mi compañero.